Muy bien, pues bienvenidos a su lectura del Srimad Bhagavatam. Este lunes, mi nombre es Gorgo Vindadas y vamos a continuar como todos los días en estas hermosas lecturas, estos lindos pasatiempos que gracias a nuestros maestros espirituales, a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada y a Srila Guru Maharaj nos permitieron tener contacto con ellas. Y estamos en el canto primero, parte primera, en el capítulo El castigo del hijo de Drona, el capítulo 7, y se quedaron entonces en el texto 42, sí, ahí es donde acabó la lectura del viernes, así que vamos a darle una ligera lectura al capítulo 42, nada más para retomar el tema, ¿no? Entonces me dice este capítulo 42 que Srila Sutta Goswami dijo, perdón, antes de empezar, ¿pueden poner los pranams, por favor? Ya se me estaban pasando. Muy importante para poder recibir la misericordia correctamente de estos textos. Ok, vamos a comenzar. Nasta praveshu abradeshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utam sloke bhaktir bhavati naistiki. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Gracias, bro. Narayanam namastriyam naram chaiva narotanam devin saraswati vyasam tato yayam ubdiraye. Antes de recitar este Sirán Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Nara Narayana Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y así la Vyasadeva, el autor. Muchas gracias, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaste Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Namah Vishnu Padaya Divyayana Pradajine Srimate Paramadvaiti Swam Yasi Rupine Saranagat Bhakti Vyasudha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pasaya Desatarine Omam Janati Mirandasya Yam Jana Shlakaya Chakshurun Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Srimad Bhagavatam Ki Jai. Ay, Muy bien, ahora sí. Dice, Sutta Goswami dijo, Draupadi vio entonces a Ashwatthama, quien estaba atado con sogas como un animal, y el cual estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina y a que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. Muy bien, aquí nos compartía la mata y que pues la naturaleza femenina siempre es una naturaleza más amorosa debido a que son más sensibles, ¿sí? Y pues gracias a esa sensibilidad que tienen, pues el mundo no es un verdadero caos, así como si estuviera regida solamente por la energía masculina. La energía masculina siempre es más fuerte, más seca. Se dice que la energía masculina es, eh, es la que tiene utiliza más la mente en cuestión la inteligencia, pero no los sentimientos, ¿no? Los sentimientos de bondad,
de dulzura, todo viene más por la parte femenina. Entonces, obviamente, nosotros vemos el mundo diferente gracias a esta energía, ¿no? Nosotros podemos ver, en la energía masculina podemos ver casi todo en blanco y negro y todo está bien, pero ellas le dan siempre el color, ¿no? Siempre esos detallitos, siempre los arreglos, siempre este, el contacto con las flores, con los colores, eh, con cosas bellas, pues es por parte de la energía femenina y pues esto nos da, nos da una vida más hermosa, ¿no? Más placentera. Entonces, asimismo, pues estos sentimientos que tenía Draupadi, a pesar de que tenía tanto dolor, tanto, tanta tristeza por lo que había sucedido con sus hijos, pues ella seguía teniendo estos sentimientos el, hacia principalmente a su maestro, al maestro espiritual al maestro de armas, perdón, de Arjuna, ya que él le había entregado todo su conocimiento a Arjuna y pues le debía todo lo que sabía, entonces era más respeto hacia Drona, inclusive hacia Kripi, que era la esposa de Drona, ¿no? Porque ella sentía que no debía de causarle este mismo sufrimiento a ella. Y ya que ella lo estaba sufriendo, ¿por qué hacer que otra persona sufriera igual que lo que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, vamos a leer el texto 43. Dice, Uwasha shashahanti asya vandananam janam shati mujatam esa ramanonitaram guru. Traducción por Srila Prabhupada. Ella no podía tolerar que Asatama estuviera atado con sogas, y siendo una dama leal dijo, suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro espiritual. Significado. En cuanto a Swatama fue llevado ante Draupadi, ella consideró que era intolerable que un brahmana fuera arrestado como un delincuente y llevado ante ella en esa condición, especialmente cuando el brahmana resultaba ser el hijo de un maestro. Arjuna arrestó a Swatama sabiendo perfectamente bien que era el hijo de Dronacharya. Krishna también sabía que lo era, pero ambos condenaron al asesino sin considerar el hecho de que fuera el hijo de un brahmana. Como les comentaba hace ratito, ¿no? Ellos, como energía masculina, pues querían que cayera todo el peso de la ley sobre Ashwatthama. De acuerdo con las escrituras reveladas, un preceptor o maestro espiritual puede ser rechazado si demuestra ser indigno de la posición de guru o maestro espiritual. Un gurú también recibe el nombre de acharya o persona que ha asimilado personalmente toda la esencia de los astras y que ha ayudado a sus discípulos a adoptar las sendas que se señalan en ellos. Ashwatthama no desempeñó los deberes de un brahmana o maestro y por lo tanto podía ser rechazado de la excelsa posición de brahmana. Sobre la base de esta consideración, tanto el señor Sri Krishna como Arjuna estaban en lo correcto al condenar a Ashwatthama, pero para una dama buena como Draupadi, el asunto se analizaba no desde el punto de vista sástrico, sino como una cuestión de costumbre. Por costumbre, a Ashwatthama se le ofrecía el mismo respeto que a su padre. Ello se debía a que generalmente la gente acepta al hijo de un brahmana como si fuera un brahmana verdadero, solo por sentimentalismo. En realidad la cuestión es diferente. A un brahmana se le acepta sobre la base del mérito, de la aptitud, y no sobre la base del mérito del simplemente ser el hijo de un brahmana. Pero a pesar de todo esto, Draupadi deseaba que Ashwatthama fuera liberado de inmediato, y ello era, sin embargo, un buen sentimiento en el caso de ella. Esto significa que un devoto del Señor puede tolerar toda clase de tribulaciones personales, pero aún así, dichos devotos nunca son crueles con los demás, ni siquiera con los enemigos. Esas son las características de aquel que es un devoto puro del Señor.
Ya, vamos a comentar un poquito sobre este texto y sobre las cualidades de los devotos puros, pero bueno, antes de esto vamos a hablar sobre Draupadi y por qué tenía toda esta fortaleza y, y estas cualidades. Si recuerdan de dónde proviene Draupadi, cuál fue su nacimiento, Del Dra- fuego, Prabhu. del Ajá, del fuego. fuego. Así es, su padre era el fuego. Y ella, pues, en realidad Drupad era su padrastro, ¿no? Ella era hija del fuego. Entonces también, al igual que los Pándavas también eran hijos de semidioses, tenían estas cualidades divinas, ¿no? Tenían esas fortalezas porque tenían esta parte de la divinidad, de ser hijos de semidioses. Entonces Draupadi también comenzó toda esta riña de esta, pues, se puede decir como tuvo estos problemas con Duryodhana y con los príncipes, con cuestión de que la querían desnudar y la querían insultar, debido a que en realidad todos la deseaban desde que era joven, pues, de antes de casarse con los Pándavas. Cuando, cuando su padre Drupad él, ya pues llegó la hora de hacer su Swayamvara. Él quería que Arjuna fuera el esposo, pero sí recuerdan que en ese tiempo los Pándavas estaban escondidos porque acababan de salir del problema de la casa de cera. Fueron intentados los intentaron matar porque los invitaron a pasar unas vacaciones en una mansión que estaba hecha de paja y de cera. Y entonces cuando ellos escaparon de esa mansión tuvieron que esconderse y él, estaban en una casa de campo disfrazados de brahmanas. Ahí fue donde se enteraron que iba a ser el Swayamvara de Draupadi. Así que asistieron y el padre de Draupadi, él quería, bueno, siempre quiso que Draupadi se casara con Arjuna, pero él se enteró de la muerte de los Pándavas, pero él no estaba completamente satisfecho con eso. Él decía, no, yo no creo que haya sido tan fácil que hayan matado a los Pándavas. Yo tengo un presentimiento. Entonces, para saber si realmente estaba muerto o no, o si aparecería en ese momento, puso muchas, puso una, puso restricciones en el matrimonio de Draupadi, que el que se casara con ella tenía que atinarle con 5 flechas a una diana en forma de pez y girando, ¿no? Las 5 flechas tenían que quedar en el blanco. Así que en el Swayamvara pues fueron todos los príncipes y también ahí asistieron Krishna y Balaram y los Vrishnis. Entonces, en ese lugar, cuando se estaba celebrando, pues todos los príncipes veían a Draupadi como una mujer muy bella, todos la deseaban. Duryodhana la deseaba, o sea, todos querían casarse con ella porque era muy bella y entonces el padre, que Drupad, por haber puesto esa condición, ¿no? De que el guerrero más excelso que pudiera atinarle a este pez con las 5 flechas, se iba a quedar con ella, ¿no? Y comenzó pues ya la, comenzó la apuesta, ¿no? De que todos tenían que pasar uno por uno y nadie pudo atinarle, algunos se alcanzaron a penitas a acercarse. Y bueno, ya los Pándavas como brahmines estaban ahí en el lugar sentados donde estaban todos los brahmanas ahí observando, pero ellos no iban a participar, se supone, ¿no? Así que pasó Duryodhana, tampoco pudo acertar. El único que casi se acerca, el que más se acercó a esto, fue Karna, o sea, Radeya, el hermano de los Pándavas. Estuvo a punto de lograrlo.
Entonces, después de que Karna pasó, ya nadie quería atreverse a intentarlo, ¿no? Hasta que el Arjuna se levantó y dijo, ¿puedo intentarlo yo? Y pues todos empezaron a reír, ¿cómo es que un brahmin iba a intentarlo? Pero pues con tal de ver qué iba a pasar, lo dejaron, ¿no? Le permitieron. Y pues ya Krishna le dijo a Balaram, mira, ¿ves estos 5 brahmines que están ahí? Ellos son los Pándavas, ¿no? Total que Arjuna pues ya hace, em, em, para esto el arco era un arco muy difícil de tensar. Karna lo había hecho muy sencillo y Arjuna también lo logró y logró atinarle al objetivo, ¿no? Entonces todos los reyes ahí se molestaron y no iban a permitir que Draupadi se casara con el Brahmin. Entonces se les fueron a atacarlo, ¿no? Pues ahí Bhima inmediatamente respondió y todos los Pándavas pues defendieron a Arjuna y se hizo una pequeña batalla ahí en donde pues los Pándavas resultaron ser victoriosos, ¿no? No pudieron, todos los reyes que estaban ahí, inclusive creo que también estaba ¿cómo se llama? El guerrero el que peleó con Bhima, se me fue el nombre ahorita, bueno, estaban todos los enemigos de los Pándavas, ahora sí ahorita me acuerdo de los nombres, son muchísimos nombres, la verdad. Entonces, resulta que Krishna se levanta y les dice, a ver, ustedes están cometiendo un crimen al querer atacar a los Pándavas, digo, más bien a los brahmines, y si él, porque todavía no se sabía que ellos eran los Pándavas, ¿no? Entonces Krishna les dijo, si el brahmin lo ganó, entonces él es el esposo de Draupadi y tienen que respetarlo, y pues ya todos aceptaron y ya se quedaron pues, no satisfechos, pero pues ya cada quien se fue, ¿no? A sus respectivos palacios. Así que los Pándavas llegaron con Draupadi a donde estaba la madre Kunti. Y si recuerdan que les dijo la madre Kunti, cuando Yudhishthira le dijo, madre, ya regresamos del torneo del Swayambara. ¿Y quieres ver lo que ganamos? Si recuerdan que le dijo la madre Kunti. Y que se lo repartieran entre los 5. Sí, que se la repartían entre los 5. Y se quedó, madre, pero espera, es que no sabes lo que ganamos en el torneo, ¿no? Pues no, repártanlo entre los 5. Y entonces se dice pues que la madre Kunti no podía retraerse de sus palabras, porque todo lo que decía ella o sea, nunca había dicho una mentira, todas las afirmaciones, ella las tenía que mantener, no se podía retraer de lo que había dicho, ¿no? Entonces ahí hubo una confusión muy grande, ¿no? Porque cómo es que ella se iba a casar con los 5. De hecho, Draupada estaba molesto, muy molesto, porque cuando la llevaron de regreso al castillo para lo de la boda, entonces Yudhishthira le dijo que pues no nada más se iba a casar con Arjuna, se iba a casar con los 5. Y Draupada dijo, no, eso no puede ser, ¿no? Podía ser que un rey tuviera 5 esposas, sí, muchas esposas, pero una mujer, 5 esposos, no se acostumbraba, iba a ser muy criticada por eso, ¿no? Era algo que no se veía en esos tiempos, pues, ¿no? Entonces ahí empezó también otro conflicto, en donde qué iba a suceder con esa situación. El que se tenía que casar era Arjuna, porque Arjuna la ganó en esa en ese concurso, pues se podría decir, ¿no? Arjuna la ganó. Entonces, Yudhishthira le dijo, sí, pero es que nosotros tenemos que hacerle caso a nuestra madre y pues se tiene que casar con los 5. Para esto ahí se aparece Vyasadeva y les empieza a decir, ¿no? Que en el mundo de los devas, que para empezar, pues Draupadi era una hija del fuego, ¿no? Que ya en el mundo de los devas sí está permitido ese tipo de casamientos. Entonces, también aquí pues sale otra historia de por qué Draupadi
se tenía que casar con 5 hombres, ¿no? Se dice que Draupadi le pidió al señor Shiva una bendición porque en su matrimonio anterior no estaba satisfecha con su esposo, y entonces ella se dirigió al señor Shiva. Para esto, en su vida pasada se llamaba Nalayani, y ella le pedía al señor Shiva eh, un hombre, o sea, ella oró, le hizo ofrendas al señor Shiva, y el señor Shiva pues le iba a otorgar la bendición, ¿no? De un hombre con las cualidades que ella pedía, pero resulta que ella dijo, quiero un hombre con mucha inteligencia y que ya siga el Dharma. Quiero un hombre que tenga fuerza. Quiero un hombre que sea poderoso con el arco. Quiero un hombre que sea muy atento y quiero un hombre que sea cortés. Entonces ella dijo 5 veces, o sea, quiero un hombre, quiero un hombre, quiero un hombre. Y entonces el señor Shiva le concedió. Y ella le dijo, no, no, es que quiero un solo hombre con esas cualidades. No, es que no hay un solo hombre con todas esas cualidades. Y pues tú lo repetiste así y entonces te vas a casar con 5 hombres, ¿no? Entonces ya en su siguiente vida fue que le sucedió esto de tener ese matrimonio con los 5, pero obviamente sabemos que está a la mano del Señor Krishna, de sus pasatiempos, porque él sabemos que utiliza a los semidioses y a sus devotos puros para hacer los pasatiempos en los diferentes planetas, ¿no? En este caso, pues todo esto estaba arreglado y sabemos pues por qué estaba arreglado, porque se iba a hacer lo de la guerra de Kurukshetra y tenían que suceder todos estos acontecimientos para, para poder descargar el mundo de los Kshatriyas, ¿no? Entonces Draupadi ahí, pues ya Vyasadeva le comenta a Draupadi que por lo cual sí se podían casar porque ella era una hija del fuego y en el mundo de los semidioses no está mal visto. Total que pues aceptaron, se casó con los 5 pándavas, pero dentro del reino de los oscuros sí fue criticada, ¿no? Porque de hecho se burlaban de por qué, cómo le iban a hacer para estar con ella. También se dice que Draupadi siempre mantuvo su castidad de estar como un solo hombre porque el fuego, como es hija del fuego, se purificaba en el fuego. Entonces, a pesar de que ella tenían un arreglo de que estaba un año con Yudhishthir, un año con Bhima, un año con Arjuna, un año. eh, Ella entraba al fuego y entraba casta y estaba casta con cada uno de sus esposos. ¿Sí? Por eso es que ella podía hacerlo sin incurrir en pecado, ¿no? Esto pues no toda la gente lo sabía y por eso sí llegó a ser criticada por esta situación de tener 5 esposos. Y esto también fue parte de los insultos que, que incurrieron en el juego de dados, ¿no? Le decían pues que si ella tenía 5 esposos, pues podía aceptar más, ¿no? Que ya como ya había perdido, Yudhishthira la había perdido, pues ella podía aceptar más esposos y pues esto ocasionó que los Pándavas tuvieran más rencor por todo lo que estaba pasando, ¿no? Así que como ven, alguien que quiera decir corregirme o decir algo sobre algún comentario sobre esto. No, todo bien, Prabhu. Bueno, se dice que Draupadi era muy hermosa, que era tez morena y el pelo azulado. Bueno, dicen que era muy hermosa, de ahí viene la morenaza de fuego, Haribo. Así es. Sí, entonces, pues al igual que los Pándavas, volviendo un poquito al tema del texto, que los devotos puros sienten misericordia, inclusive hasta por sus propios enemigos. Recordamos que también los Pándavas fueron eh,
insultados constantemente, ¿no? Que ellos inclusive no querían ir a la guerra, pues, o sea, ellos o sea, los quisieron asesinar, les hicieron trampa en el juego, los mandaron de exilio, o sea, se burlaban de ellos. De hecho, desde el comienzo, al llamarles pándavas, o sea, ellos eran Kurus, todo era la familia real. En el momento que les empezaron a decir los pándavas, desde ahí ya los estaban discriminando, ¿sí? Todos en realidad eran Kurus, pero los Kurus, o de Duryodhana y todos ellos les empezaron a llamar los Pándavas, como haciéndolos a un lado del reino, ¿no? Entonces, ellos a pesar de eso no se sentían ofendidos, de hecho querían a sus primos, a sus abuelos, o sea, después de todo lo que pasó, después de que pasó la guerra, bueno, de hecho, en la guerra, ellos se acercaron a darles respeto al abuelo Bhishma, a Drona, de hecho, a pedirles sus bendiciones para el combate, ¿no? Se decía que, pues, obviamente, en esos tiempos las guerras eran diferentes. Aunque se rompieron todas las reglas en Kurukshetra, después se rompieron todas las reglas. Al principio de la batalla, ellos fueron a pedir sus bendiciones y ellos sabían por qué, ¿no? Porque las bendiciones de los, de los abuelos eran importantes para ganar la guerra. Entonces, al llegar con el abuelo Bhishma y le decían, abuelo, quiero pedirte bendiciones para esta batalla, y ellos siempre le decían que sean victoriosos, imagínense, ¿no? Los abuelos deseándole victoria y Duryodhana hacía unos corajes con ellos, con el abuelo Bhishma principalmente, porque decía, ¿cómo es posible que le hayas dado las bendiciones? Y le dije, sí, pero tú no me viniste a pedir bendiciones, yo te las hubiera dado, ellos sí vinieron, ¿cómo es posible, no? Y fueron con Dronacharya, Dronacharya, maestro, quiero que nos des bendiciones para esta guerra. Claro que sí, que sean victoriosos. Y así con todos, con Kripa, Acharya, con todos fueron a pedirles, con él, inclusive antes con el rey Dhritarashtra. Entonces ellos siempre hacían lo correcto a pesar de que los fueron maltratados, siempre quisieron hacer lo correcto y más por estar con Yudhishthir, que era el que los guiaba en cuestión del Dharma, ¿no? Entonces, Krishna siempre utiliza a sus devotos puros para hacer este tipo de actividades y ellos a su vez, pues demuestran todas esas cualidades, ¿no? Inclusive ya cuando terminó la guerra fueron a presentarse con el rey Dhritarashtra y pedirle pues disculpas por lo que había pasado y aún así Dhritarashtra quiso matar a Bhima cuando empezó a abrazar a todos, pues a decirles que estaba alegre de que ellos que no habían muerto todos, ¿no? Que pues por lo menos quedaban ellos. Y dijo, ¿y dónde está Bhima? ¿Dónde está Bhima? Lo quiero abrazar. Y de repente Krishna se dio cuenta de que eran malas intenciones las de Dhritarashtra, porque Bhima había matado a su hijo, y le acerca una estatua con la que Bhima practicaba, perdón, con la que Duryodhana practicaba para poder combatir con Bhima, era una estatua de Bhima. Entonces se le acerca, Dhritarashtra lo abraza y le da un abrazo, tenía ese poder de tener tanta fuerza, lo abrazó y destruyó la estatua y empezó, ay, lo siento, no quería hacerlo, pero ya después Krishna le dijo, no, no te preocupes, Bhima está bien, ¿no? Y pues se arrepintió, ya después le pidió perdón, pero aún así ellos lo seguían queriendo como su tío, ¿no? Igual a Ganjari, también la querían muchísimo, entonces ellos nunca sintieron ese odio por la familia a pesar de todo lo que les hicieron. Bueno, vamos a leer otro texto si no tienen algo más que compartir o que comentar. Y leemos el texto 44. Muy bien, dice, Sarahasyo Danurvedam Savisargopasam Yamaham Astragramasya Bhavatam Sixito Yat Anugradha. Traducción.
Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Significado. Dronacharya enseñaba Dhanurveda, o la ciencia militar, con todos sus secretos confidenciales de cómo lanzar y controlar mediante himnos médicos. La ciencia militar burda depende de armas materiales, pero más fino que ella es el arte de lanzar flechas saturadas con himnos védicos, lo cual actúa más eficazmente que las burdas armas materiales, tales como las ametralladoras o las bombas atómicas. Perdón, el control se efectúa mediante mantras védicos o la ciencia trascendental del sonido. Se dice en el Ramayana que Maharaj Dasarat, el padre del señor Sri Rama, solía controlar las flechas únicamente mediante el sonido. Él podía hacer que su flecha atinara el blanco con solo oír el sonido del objeto y sin verlo. Así que esta es una ciencia militar más fina que la de las burdas armas militares que se usan hoy en día. Todo eso se le había enseñado a Arjuna, y por consiguiente Draupadi deseaba que éste se sintiera comprometido con Acharya Drona por todos esos beneficios, y en la ausencia de Dronacharya, el hijo de este era su representante. Esa era la opinión de la buena dama Draupadi. Pudiera preguntarse por qué Dronacharya, un brahmacharya estricto, debía ser maestro de la ciencia militar. La respuesta es que un brahmana debe convertirse en maestro sin importar cuál sea su departamento de conocimiento. Un brahmana erudito debe volverse maestro, sacerdote y receptor de caridad. Un brahmana genuino está autorizado a aceptar esas profesiones. Así que Dronacharya le enseñó toda esa ciencia a Arjuna, y bueno, era su alumno preferido porque ya habíamos comentado que Arjuna era muy bueno, pues es hijo de Indra. Indra es el jefe del ejército de los Devas, entonces pues tiene toda esa capacidad, toda esa herencia de ser un gran combatiente, ¿no? Y así que Draupadi le comenta aquí a Arjuna pues que tiene que estar agradecido, y en base a ese agradecimiento no puede causarle más sufrimiento, ¿no? Y menos a su hijo, a pesar del pecado que había cometido de matar a sus hijos. Y pues aquí menciona sobre las armas, ¿no? Ahora, si ven cómo se dice que estamos en un tiempo en donde las armas llegan a quién sabe cuántos kilómetros, y que los drones, ya no se necesita ir, los soldados no necesitan ir a atacar a nadie, pues los drones llegan y disparan las balas o se estrellan en el objetivo cargados de bombas, ¿no? Ya hay una cierta tecnología que se está alcanzando en estos tiempos, ¿no? Y cuando Srila Prabhupada escribió tradujo el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, todavía se hablaba que la bomba más fuerte era la atómica. Todavía no había bombas de bacterias o biológicas, no había drones, no había inteligencia artificial, ¿no? Se ha avanzado en este aspecto de la ciencia, pero no se compara a lo que se utilizaba en esos tiempos, ¿no? Se comenta en el Bhagavad Gita y en el Mahabharata cómo las armas que utilizaban tanto Karna como Arjuna, como Ashwatthama, eran armas divinas que les habían otorgado a los semidioses. Arjuna, pues Indra, su padre, el señor Shiva, les entregaron armas, que esas armas podían causar lluvias, vientos, fuego o multiplicarse las flechas, ¿no? Soltaban una flecha y se multiplicaban en el aire y caían, ¿no? Asimismo, una flecha se le podía dirigir a un blanco específico y daba en el blanco aún con que esa persona no estuviera viendo al, al blanco, ¿no? Al guerrero. Entonces, todas estas armas fueron otorgadas y enseñadas por estos maestros,
y dadas solamente a los que pareciera que tenían la aptitud para recibirlas, no todo mundo las tenía, ¿no? Son armas que fueron dadas en gratitud a los actos heroicos. Inclusive el Arjuna se enfrentó al señor Shiva, no sé si recuerdan ese pasatiempo, que se le presenta como un cazador, porque él fue a buscarlo precisamente para obtener un arma, para obtener sus bendiciones y un arma. Y entonces el señor Shiva se presenta como un cazador y le dice, ¿a dónde van? Estos son mis terrenos para cazar, aquí no puedes estar. Y él le dijo, por favor, no quiero pelear contigo, eres un cazador y dame permiso de seguir, estoy buscando algo. Total que el cazador le dice, si quieres enfrentarte a mí, pues adelante, y empiezan a pelear, pum, ¿no? Y Arjuna pensó que lo iba a vencer rápidamente y cuál, ¿no? Pues le metió una arrastrada el cazador, que Arjuna se quedó fascinado de cómo era posible. Y pues aquí, igual que en la guerra o con las veces que se enfrentaban ellos, en vez de sentirse enojados o con odio, decían, wow, este sí es un guerrero, ¿no? Se quedaban sorprendidos y lo admiraban, decían, qué barbaridad, este es un súper guerrero, qué cualidades, ¿no? Pues alguien lo ha de haber bendecido, o sea, hablaban bien del guerrero, ¿no? Por tener esa, esa capacidad de pelear. Entonces, ya cuando el señor Shiva se da cuenta que Arjuna sí es capaz de tener esta arma, entonces se le revela y ya le dice que lo estaba probando para saber si realmente tenía la capacidad de poder obtener esas armas, ¿no? Entonces no eran otorgadas nada más así porque sí. Y bueno, como ahora, pues el que tiene el poder, el que tiene el dinero, no importa si tiene la capacidad o no de utilizarlas realmente cuando es algo importante, algo que algún enemigo que realmente sea un amigo. Ahorita sabemos que todas las guerras son para obtener recursos naturales, ¿no? Destruir a la madre tierra, porque ni siquiera saben eh, todo o tal vez saben, pero no les importa todo lo que se está ocasionando, ¿no? Todos las armas nucleares, incluyendo las biológicas, las de hidrógeno, causan estragos en el planeta, todos lo sabemos, ¿no? O sea, todas las pruebas que se han hecho en el mar, imagínense la cantidad de seres acuáticos que han matado, ¿no? Todo las fábricas, las minas para sacar estos metales para tantas armas. O sea, es una devastación que no, que no debería de ocurrir solamente para poder lograr poderío, para poder lograr más acumulación de riquezas, ¿no? Que se supone deberían de ser repartidas en el pueblo, con el pueblo, pero en realidad ni siquiera son repartidas con el pueblo, ¿no? En Estados Unidos, a pesar de que llevan una buena vida los estadounidenses, entre comillas, también hay gente pobre, también hay gente que vive en las calles, también hay gente que no tiene educación, que no tiene servicios médicos, ¿no? Entonces realmente no es un pueblo completamente rico, ¿no? O sea, que digas, bueno, es que toda la riqueza la disfruta todo su pueblo, como antes en estos tiempos que todas las riquezas realmente sí estaban distribuidas en el pueblo, ¿no? Se dice que con un rey santo, como los Pándavas o como el rey Pariksit, como Dasarat, todo el pueblo, todo el reino disfrutaba de esa opulencia, ¿no? Nunca faltaba nada. Eran como sus hijos, veían a sus súbditos como sus propios hijos, ¿no? Si no, entonces el rey realmente no estaba haciendo lo correcto. Así que en estos tiempos, pues todo lo que se está haciendo en cuestión de las guerras, pues sabemos que ya ni siquiera son kshatriyas los que las están organizando, ¿no? Ya, o sea, son las castas más bajas, los parias, los chándalas que en realidad no tienen nada que ver con las reglas con las normas de las guerras como se hacían antes, ¿no? Pues de Así hecho que, ahorita las guerras están hechas básicamente
para el saqueo de recursos, para la exterminación étnica de ciertas poblaciones en el mundo, ¿cómo se llama? Para imponer corporaciones en ciertos países, para fomentar precisamente el saqueo de recursos y generar ganancias a través de ello. Por ejemplo, hace poco estuve viendo una conversación con un periodista, no me acuerdo cómo se llama, creo que Jesús Martínez Muro, algo así se llama, este, de cómo el narco, la guerra contra el narco es pura estrategia del gobierno de Estados Unidos para para saquearnos a México. O sea, por ejemplo, en Michoacán hay abundancia de tierras raras, que son un recurso muy usado en las tecnologías actuales. Y, y lo que hace el narco es desplazar a la población local para que las industrias gringas vengan a poner aquí sus empresas y saquen todo eso por medio de la explotación laboral. Así es, Frau. Definitivamente esto pues ya se viene manejando desde que fue la colonización de los pueblos, ¿no? Y desde que comenzó Kali Yuga, desde ahí ya. Pues, precisamente por eso el Señor Krishna quiso traernos estas enseñanzas para que por lo menos las personas que tuvieran conciencia divina pudieran zafarse de estos enredos que se iban a estar sucediendo a partir de que el comienzo de Kali Yuga, ¿no? Kali Yuga pues está caracterizada precisamente por estos síntomas, ¿no? El, el deterioro de la religiosidad, el, la lujuria en su más alto nivel. Entonces sabemos que la lujuria entra en todos los aspectos, ¿no? No nada más en el aspecto sexual, sino en todos los demás. Así que, pues, esta es parte de la era de Kali Yuga y nosotros, pues, tenemos que agradecerle a nuestro maestro espiritual tener este conocimiento para no estar dentro de este círculo, a pesar de que esto sucede, y no nada más en Estados Unidos, o sea, no nada más lo está haciendo Estados Unidos, lo están haciendo otros países en otras formas, que inclusive ni siquiera los presidentes son los que realmente organizan todo este saqueo. La realidad es que los comerciantes que se han apoderado del mundo, ¿no? Los millonarios, sabemos que hay familias y más arriba de ellos hay sectas y más arriba de ellos inclusive hay gente con poderes místicos, aunque pareciera como de cuento, pero hay gente que realiza ceremonias satánicas para obtener poder, ¿sí? O sea, lo que nosotros conocemos en realidad es mínimo, pero sabemos que todo esto sigue existiendo, o sea, nos han hecho creer que esto ya es la historia, que esto es lo que pasó, pero no, sigue sucediendo, sigue habiendo. Entonces nosotros tenemos que ser un contrapeso, como cantando el santo nombre, compartiendo los astras, volviéndose una archaria, o sea, enseñándole a nuevas personas que existe otra forma de vida, otra forma de existencia, otra forma de cómo poder percibir el mundo, ¿no? Percibir lo que nos han enseñado, lo que han estado escondiendo para que la gente no entienda que pueda liberarse de este mundo, o sea, de Kali Yuga, pues, ¿no? Que podamos liberarnos por medio del estudio, por medio del canto, por medio del entendimiento de la conciencia de Krishna. Entonces, en un país, en cualquier país, inclusive los presidentes saben que lo que está dañando al cambio climático, que primero hicieron que la gente se confundiera, bueno, ¿existe o no existe el cambio climático? Porque la gente ya estaba, en todos los países, las personas estaban ya saliendo a las calles pidiendo que ya no se utilizaran los combustibles fósiles, que es lo que está dañando y está sucediendo el cambio climático, porque obviamente
El saqueo del subsuelo, sabemos que tanto el agua, el petróleo, como los gases, los carbones, obviamente quitan capas a la tierra y por eso es que si la tierra por dentro es incandescente, o sea, hay lava y pues se nota, ¿por qué? Porque pues en los volcanes hay fuego, ¿no? O sea, hay piedra incandescente, entonces si quitan los recubrimientos que protege a la tierra del núcleo de la tierra, pues lógicamente se va a calentar, entonces y ese calentamiento no nada más se refleja en ponerse más caliente, sino que son temperaturas extremas, ¿no? Todo se está volviendo más extremo, el frío más extremo, el calor más extremo, las lluvias más extremas, los terremotos más extremos, los huracanes más extremos, o sea, se están yendo a los extremos, ¿no? Sabemos que todo es perfecto y Krishna sabe lo que hace, y esto pues a su vez también acerca a la gente a buscar más a Dios, ¿no? Nosotros lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Todo lo que está sucediendo, nosotros tenemos que utilizarlo porque la gente dice, bueno, esto no hay control de esto, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? No, pues le tengo que pedir a Dios que me ayude, que me dé un entendimiento de todo lo que está sucediendo, inclusive de las guerras, ¿no? La gente está más susceptible a acercarse a algo religioso porque pues busca en algo divino lo que no puede entender que está sucediendo, ¿no? Mucha gente que está ahorita en Estados Unidos o en Canadá o en Alaska recibiendo temperaturas tan bajas, pues está sufriendo, ¿no? Entonces sabemos que para encontrar a Dios, pues uno de los motivos es el sufrimiento, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que utilizar eso para acercar a la gente a las personas que no tienen una fe como tal, porque también se dice que si una persona ya es católica, si ya es cristiana, si ya es musulmana, nosotros no tenemos que tratar de convencerlos, sino más bien a la gente que no sabe, que está dispersa, que no sabe realmente, que está confundida y que inclusive un ateo es más fácil de predicarle que alguien que ya tiene una fe, ¿no? Bueno, pues ya casi nos acercamos a la hora, pero sí me gustaría ver si alguien de los devotitos mayores que se encuentran quieren hacer algún comentario sobre estos textos o sobre lo que se comentó, o cualquiera de ustedes, pues algo que quieran compartir o preguntar. Haribol. Bueno, yo soy mayor, pero por edad, no por No, conocimiento. no, Prabhuji, ni diga eso. Claro que sí, claro que es un Entonces, devotito mayor. Adelante, sí, coméntenos algo. mi comentario era acerca de las armas divinas. Las armas divinas, aparentemente, pues mucha gente dice, no, pues cómo es posible que una persona, un ser humano, tenga ese poder de invocar armas divinas. En la misma Biblia, tenemos un ejemplo claro de la utilización de las armas divinas a través del profeta Moisés. Moisés, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, él utilizó estos poderes divinos para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Utilizó plagas, lluvias de fuego, torbellinos, tormentas, abrió el mar rojo, o sea que es en la Biblia. Ahí viene un ejemplo de la utilización de las armas divinas. Entonces, si esto pasó hace 1500 años antes de Cristo y estamos hablando de 3000 años antes de Cristo con los Pándavas en la batalla de Kuruskreta, pues también es cuestión de abrir la mente porque mucha gente se cierra, ¿no? Dice, no, no, ¿cómo es posible? Son cuentos, son mitologías, son leyendas, etcétera. Pero si tuvieran un poquito de apertura mental, podrán tener un poquito más de comprensión y de que no hay nada imposible en este mundo. Por ejemplo, ahorita quién iba a pensar que ahorita esa tecnología pues la podemos aprovechar, ¿no? Y ya para el futuro, quién sabe qué otros inventos, qué otras armas. Otra, según el arma más poderosa, son los misiles hipersónicos, ¿no? Que fueron utilizados, por ejemplo, Israel nunca pensó que Irán pudiera bombardearlos de esa forma y rebasar según el escudo antimisiles que tienen.
Sí, Prabhu, pero ahí en la Biblia hay muchas, hay este caso de las armas divinas. Sí, Haribo. Haribol, muchas gracias, pero y claro, definitivamente. Pero de hecho, mira, también inclusive nosotros mismos podemos utilizar nuestra energía que tenemos en la voz, ¿no? De hecho, la utilizamos para invocar a Dios, la utilizamos en el Mahamantra para invocar, para contactarnos con Dios, nada más que pues obviamente nuestra energía de la voz se ha degradado con el paso del tiempo y con nuestras acciones y actividades. Precisamente por eso nos mantienen a la gente comiendo carne, intoxicándose con bebidas alcohólicas, con drogas. ¿Por qué? Porque pierde su fortaleza la voz, ¿no? Entonces se degrada y ya no tiene esa potencia. Pero si nosotros mantenemos eh, la pureza en el ser, nosotros, inclusive las madres pueden dar bendiciones y hay personas que dan maldiciones, ¿no? Y esas maldiciones a veces se cumplen por la potencia que pueda tener una persona, ¿no? La mayoría de la gente que tenía esta potencia para dar bendiciones o maldiciones era por lo que había sucedido por su trayecto de vida, si había sido una buena esposa toda su vida, si había mantenido celibato una persona, si había hecho caridades, obtienen ciertos shakti, ciertos poderes místicos que después pueden ser utilizados, nada más que de todo este conocimiento la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, alguien que como un monje que se mantiene célibe y orando, puede dar una bendición y esa bendición se otorga gracias a la divinidad. Inclusive, nosotros que hacemos un ekadasi, podemos pasarle a otra persona lo que hayamos obtenido de un ekadasi o o una ofrenda, ¿no? O sea, todo el fruto de tus actividades bondadosas se las puedes pasar a alguien que esté enfermo por medio de la voz, pero todo eso tiene que ver, o sea, dependiendo de cómo esta persona ha actuado en su trayecto de vida, ¿no? Entonces, sí, sí, sigue existiendo todo esto. Por eso mucha gente se dedica que a la magia negra y que hacia hacer hechizos y que hacer, pues porque todavía se pueden hacer ciertas cosas. Claro, no como antes, ¿no? Porque inclusive vemos que en todas las lecturas de tanto el Mahabharata como el Ramayana, pues existían demonios, brujas, que vivían en los bosques y comían inclusive humanos, ¿no? Entonces también a la fecha ahorita hay gente que está haciendo eso y que sí lo sigue haciendo, ¿no? Entonces pues seguimos aquí en el Kali Yuga intentando mantenernos en la devoción, en el servicio, para que no seamos arrastrados al mar de la inconsciencia. Sí, Bueno, Prabhu, pues perdón, Ya, dígame. también acerca de la castidad, ¿no? O sea, la mujer, por ejemplo, en un matrimonio, lo que le da fuerza a un matrimonio es la mujer. Y si la mujer es casta, el hombre va a brillar. La mujer es de cascos ligeros, el hombre se viene para abajo. La mujer es Así, la que lleva la fuerza del hombre en su castidad. así es, bro, así es, exactamente. ya, reverencias, Hare Krishna. Adelante, Haribol, dígame. Hablando de esto que dice sobre la voz, Prabhu Gorgovinda, el maestro Chaitanya Lila, el director de Universalidad Sol, Ujú. un chat dominical me pidió abrir el micrófono, ¿no? Para saludar. Y yo ya estaba ahí en el tianguis que se hace donde vamos a cantar Harinam, ya estaba comprando la fruta. Entonces, como uno abre el micrófono en el Zoom, pues se oye el altavoz y se me hizo bonito prender la cámara para que los devotos de otros países pudieran ver la fruta, ¿no? Que hay aquí en México. Entonces el Prabhu Chaitanya Lila dijo, él, que me dice, madre, ¿y usted sabía que usted puede bendecir ese lugar de fruta para que toda la gente que compra ahí, pues coma prasada? Y yo dije, no, la verdad no sabía. Y entonces él dijo, sí, inclusive le puede pedir al señor al dueño de ahí que si da un donativo.
Y yo, la verdad, me daba mucha pena. O sea, yo no dije nada al señor, al dueño. Yo no sabía que el que me estaba despachando precisamente era el dueño. Y yo no dije nada, pero lo dijo el Prabhu Chaitanya Lila. Entonces, ya compré la fruta y agradecí. Y el señor de la fruta, se llama, ahora ya sé, se llama Don Gerardo, este, tomó fruta y me dijo, tenga para que la lleve, a su templo. No me acuerdo ni cómo me dijo. Y yo dije, Mm, wow, o sea, ni siquiera lo pedí. Bueno, pues tan fuerte es ese poder que usted dice, Prabhu, de esa castidad. No, bueno, yo no conozco al Prabhu Chaitanya Lila, pero Universalidad Sol se ve que tiene esa bendición de Gurudeva. Hasta ahorita ha tenido muy buena apertura. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, cuando paso ya a comprar fruta, yo no le digo absolutamente nada a don Gerardo y él siempre me da fruta para el templo. Y es muy bonito porque de repente, por ejemplo, cuando está Gurudeva aquí en México, manda rambután. Y yo me acuerdo que llegaba con la fruta con las madres y siempre les digo, mira, este lo mandó el señor de la fruta. Y ya me decían, wow, a Gurudeva le encanta el rambután. Y yo decía, órale, qué bien. O cuando es Radhastami, manda mandarinas, ¿no? De esas chiquitas bonitas. Entonces esa conexión que alguien puede hacer con Krishna, a pesar de que yo no creo que le predico mucho, no, 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 pero esa conexión que hay con Krishna, y este señor pues es alguien se puede decir cualquier persona que vende fruta, pero no, ya Krishna, ¿no? Eligió para que él hiciera un servicio. Y le digo a las madres que es muy bonito porque yo les llevo mahaprasada, los dulcecitos, o le llevo prasada antes de irme y el señor detecta ya el sabor porque me decía, oye, este dulce, ¿cómo? ¿Por qué sabe tan rico, no? Y él es el que pregunta, ya uno le empieza a explicar, es que son los remanentes de Dios, ¿no? Esto se ofrece en el altar y esto es lo que lo que come Krishna y ya le empieza uno a explicar, ¿no? Entonces es ahorita que decías, la potencia de un santo, de alguien célibe, no sé, cómo esa voz, ese sonido tiene ese poder. Ya, Hare Krishna. Igual, muchas gracias, madre, así es. Y pues bueno, ese poder es el que dan las acciones, ¿no? Entonces, justamente nos regresa al texto, ¿no? Nos regresa esto, fíjate qué lindo porque nos regresa al texto. Nos regresa a que un brahmana, en realidad, gracias al señor Chaitanya, se declara que el que se debe de considerar brahmana es por sus acciones, ¿no? Entonces, todas las acciones que uno tiene en el trayecto de su vida, pues determinan qué tanta fuerza tiene su voz, su bendición o su maldición en este caso, ¿no? Entonces los brahmanas, por eso ya en muchos lugares ya no están considerados los hijos de los brahmanas, si no se comportan como un brahmana, ya no se les da ese mismo respeto. Nosotros aquí conocemos al hijo de un brahmana que, que en realidad lleva una vida kármica bien pesada. Y él va a veces a los kirtan, ya no, casi no ha ido, la última vez ya tiene un año. Y él se presentó como un hijo de un brahmana, pero él no pedía respeto, ¿no? Él no decía, no, yo soy un hijo de un brahmana, sino siempre nos dijo, no, no, ustedes canten. No, yo hasta me sentía como, pues, raro, porque decía, no, ¿cómo les voy a compartir yo algo aquí si está el hijo de un brahmana? Pero, pero después ya me fui calmando precisamente porque decía, bueno, a ver, sí, él es un hijo de un brahmana, pero en realidad, él, pues, todo lo que sabemos de su vida, la verdad, no está muy buena, ¿no? Entonces, bueno, si él está acercándose con nosotros es porque a lo mejor pues quiere retomar un poquito de la vida que debería de llevar, así que pues ya no nos sentíamos intimidados por eso, ¿no? Si no, en otros tiempos a lo mejor hubiera llegado el hijo del brahmana y nos hubiera dicho, a ver, ¿ustedes qué hacen? Yo soy el hijo del brahmana y aunque no hago lo que tengo que hacer, quítense, ¿no? No sé, muchos pensamientos que se me venían a la mente en ese momento, pero gracias al conocimiento que hemos tenido nosotros, pues no nos podemos sentir mal a pesar de que nosotros no seamos hijos de brahmanas, pero que estemos intentando ser devotos de Krishna, por lo menos honestamente, ¿no? Y esto nos lleva a que
si estamos haciendo las cosas honestamente, pues Krishna nos va a ayudar, el Gurudeva nos va a empoderar para que nuestro servicio pues sea cada vez mejor. Pues muchísimas gracias, devotos, por su participación. Muy contento de estar aquí con ustedes siempre. Mañana nos vemos para seguir con las lecturas. Y pues bendiciones para todos. Hari Bol, Hare Krishna. Reverencias, bonito día. Gracias, Prabhu. Gracias. Ay, reverencias, Haribol. Hari Buen Bol. día a La todos. última semana de enero. La última Ay. semana. La última semana de enero. Y recuerda que el miércoles es Ekadasi. El miércoles. No, qué Muy bueno que bien. lo recuerda, Prabhu. ¿Qué va a haber el miércoles, Hare Bol, profe? Hare Krishna. El miércoles casi, ¿no? Ya. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Gracias, igualmente, Prabhu. Hare Krishna. Hare Bol. Feliz semana para Hare todos. Radhe, radhe. Radhe, radhe. Radhe, radhe.